Bien, les voy a invitar que abran sus Biblias, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21, serán los que estaremos estudiando el día de hoy. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. El título de la enseñanza de hoy es Las experiencias versus las escrituras. Las experiencias versus las escrituras. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las experiencias versus las escrituras. No sé si hace un tiempo escucharon o una noticia, no sé si ocurre cada cierto tiempo, pero de alguien que se ganó la lotería y que dijo: me gané la lotería, pero finalmente no pudo corroborar que se había ganado la lotería, o el loto, la pollagol, para los más antiguos. Ahora quiero que ustedes se pongan en ese escenario. En la experiencia de jugar un juego de azar, no vamos a entrar en la discusión si es permitido o no permitido, solo es una ilustración. Se ganan un gran premio, llegan a las oficinas para cobrarlo y no tienen cómo comprobar la experiencia que ustedes hayan vivido. Vamos a dejar de lado la vergüenza de hacer el ridículo de decir me gané la lotería y no tener cómo comprobarlo. Pero después de tener esa gran experiencia de ganarse algunos millones, algunos puede ser insignificante o menos importante, pero una experiencia, obviamente si se juega porque se quiere tener alguna retribución al respecto. Pero no poder demostrarlo con el boleto o de alguna manera de que efectivamente yo tengo esos números que se han sorteado. O quizás en otra situación. Llego a un centro médico y llego al centro médico y le digo: me quiero hacer este examen. ¿Qué me van a decir? La orden médica. ¿Y qué pasa si yo no la tengo? No tengo cómo comprobar que necesito o quiero hacerme ese examen. ¿O qué pasa si en otra situación, aún quizás más doméstica, quiero recordar algo y en ese tratar de recordar no lo anoté? Por ejemplo, no sé, necesito comprar algo y tomé unas medidas y no anoté las medidas. O, por ejemplo, decir: no, esto es muy importante, así que lo voy a guardar aquí para que no se me olvide y no se me pierda. Y después lo guardé tan bien que no me acuerdo. Pero si yo estoy seguro que estaba aquí, no tengo cómo comprobar que lo había guardado en un lugar seguro porque no lo encuentro. Finalmente, hermanos, las experiencias pueden notar muchas cosas en nuestra vida. Pero, obviamente, en ese contexto,
cuando yo no puedo comprobar esas experiencias o esas experiencias no están sujetas a algo comprobable, esas experiencias o esas situaciones quedan en nada. Entonces, lo escrito, lo físico, tiene una importancia. Tiene un contexto que es importante. Pedro ha venido enseñando muchas cosas. Que todo lo que recibimos para la vida y la piedad lo tenemos, lo hemos recibido todo a través del conocimiento, de las virtudes que debemos de tener, que hemos sido separados para vivir en santidad, que viviendo una vida en esas virtudes se nos va a abrir una puerta amplia y generosa en el reino de Dios, que es necesario que recordemos las enseñanzas, y en base a eso, Pedro ahora les dice, todo esto que yo les he enseñado no es solamente algo de mi mente, sino que está basado en cosas reales. Ese es el contexto. Pablo, en el capítulo 2, que vamos a comenzar terminando la sección de hoy, que finaliza el capítulo 1, va a enfrentar las enseñanzas de los falsos maestros y empieza, como entre comillas, a cambiar de tema. Pero antes de iniciar con los falsos maestros, toca este tema que es tan importante, el sustento de las cosas que decimos y hacemos. Entonces, frente a esas situaciones, ¿cuál es el valor de las Escrituras? ¿Y cuál es el valor de las experiencias? Es esa la pregunta que vamos a responder en esta mañana. Vamos al versículo 16. Pedro comienza diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Los apóstoles, hermanos, dentro obviamente de lo que está Pedro, ha enseñado muchas cosas. Aquí Pedro hace alusión a dos cosas en particular: el poder de nuestro Señor Jesús y su regreso inminente. Lo hemos estudiado, en la primera carta habló respecto de la entrega de una esperanza cierta, del regreso de nuestro Señor Jesús. Ahora en esta primera parte de la segunda carta ha enseñado algo muy importante también para la vida cristiana, como son las virtudes, entre otras cosas. Por lo tanto, ha enseñado temas relevantes, temas importantes para la vida del creyente. Recordemos que Pedro le está enseñando a muchos hermanos. Es una carta universal a toda una dispersión del Asia Menor. Y él le dice, porque no hemos dado a conocer, porque ¿qué? O sea, en función de todo lo anterior, o sea, todo lo que yo les he dicho anteriormente no tiene que ver con fábulas artificiosas, sino que se los hemos dado, los temas que les hemos dado a conocer no están basadas en fábulas artificiosas, sino que está basada en otras cosas. Cuando Pedro les dice que las enseñanzas reales que él les ha hablado tocante al poder del Señor y de su regreso, no está basada en ninguna mitología de la época. Fábulas, cuando él escribe acá fábulas, esa palabra fábulas, musois, en el griego quiere decir algo que es un mito, una narración ficticia. Y generalmente, hermanos, cuando esta palabra se ocupa en el Nuevo Testamento, habla de cosas oscuras, cosas que no tienen nada de espiritual, o de espiritual más para el lado de las tinieblas, por decirlo de otra manera. Y no solamente dice, no es que le hayamos enseñado en fábulas, sino que le pone un apellido, artificiosas, de una palabra griega, que no se las voy a decir, porque es muy difícil, pero que significa algo astuta o algo inventivo. O sea, son fábulas, son narraciones de ficción
inventadas de manera astuta. Entonces lo que Pedro les está diciendo aquí, nosotros no hemos venido aquí con cuentos, por muy inventivos, por muy creativos que sean, por muy llamativos a la mente que sean, sino que les hemos traído la verdad del poder del Señor, la verdad de su regreso, no basadas en cosas que el hombre ha creado. Entonces alguien podría decirle, pero Pedro, entonces tú ¿de dónde sacas todo esto? ¿Cómo se te ocurre todas estas cosas? Que Cristo va a venir, que nos vamos a encontrar con Él en el cielo, que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nosotros nos ha sido dado. Y ahí es donde Pedro de alguna manera nos responde esa pregunta, en la segunda parte de este versículo. Y le dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, pero no les traigo ningún cuento. Nosotros no les hemos dado a conocer la realidad del Señor a través de cuentos, de fábulas, sino que nosotros mismos las hemos visto. Tenemos una experiencia, tenemos una realidad que nuestros propios ojos han visto. Entonces, la realidad de las enseñanzas de los apóstoles está basada en un hecho real, en un hecho concreto y no en cosas ficticias. Lo que ellos enseñan lo hacen desde una visión de testigos oculares. No de alguien me contó, no de alguien se le ocurrió, sino basados en hechos reales. Por eso lo menciona también, lo hemos visto, no que alguien que lo haya visto me contó, sino que nosotros con nuestros propios ojos lo hemos visto. Y no han visto cualquier cosa. ¿Qué vieron? La majestad del Señor. La majestad de Cristo. Su testimonio se basa en haber visto directamente la majestad del Señor. Y eso es algo muy potente. ¿Cómo nos marcaría a nosotros el hecho de ver la majestad de nuestro Señor Jesús? Sería algo que nos marcaría, o sea, para decirlo en buen chileno, transmitiríamos de eso todo el día, porque sería una experiencia muy fuerte, en el buen sentido de fuerte, ¿no? Que nos marcaría mucho. ¿A qué eventos que se está refiriendo Pedro aquí? No queda mucha duda en la lectura posterior de que es el evento del monte de la transfiguración. Ahí en Mateo 17, del 1 al 8. Ahí Pedro relata, subieron todos los discípulos al monte, algunos los dejó orando, escogió a 3, dentro de los cuales estaba Pedro, dentro de los cuales también estaba Juan, y los lleva más aparte. Y en esa parte ocurre también ese evento donde muy llamativo, donde aparece el Señor Jesús, aparece Moisés, Elías, y Pedro les dice, hacemos una enramada. Que era muy llamativo lo que Pedro estaba haciendo. Y tienen esta experiencia, como insisto, muy fuerte para ellos, o sea, ver la gloria, sin lugar a duda que velada, porque si hubiese sido la gloria plena del Señor Jesús, hubiesen caído consumidos. Pero vieron al Señor Jesús tal cual es. Y ese evento de la transfiguración manifiesta su poder, su deidad, su regreso. O sea, Cristo no es solamente un hombre. Cristo es el Hijo de Dios. Verlo brillar con ese resplandeciente ser. Sin lugar a duda que Pedro dice, no, este es el Hijo de Dios. O sea, con esta majestad, con este brillo, nadie ha brillado así en la historia de la humanidad. Yo no conozco a nadie que haya brillado así. Y con esa experiencia tan genuina, tan real que él vivió con sus propios ojos y sintió con su propio cuerpo, Pedro les dice, con esa autoridad yo les he enseñado porque yo fui testigo ocular de la majestad de quien yo les estoy hablando. Les estoy hablando de
desde mi experiencia de ver al Señor Jesús tal cual como Él es. No es que esto me lo hayan contado, no es porque haya sido muy creativo, es porque lo vi. Es porque lo experimenté. Pero no solamente la experiencia visible, sino que también de una experiencia que va mucho más allá. Versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esa experiencia ya no es solamente visual, porque no fue solamente que lo vieron, sino que ahora se están involucrando otros sentidos en su experiencia. El mismo Dios Padre da testimonio de quién es Jesús. O sea, ya no es una conclusión solamente visual de decir, obviamente en el sentido, este no es alguien común, este es el Hijo de Dios, miren cómo resplandece, miren su majestad, sino que ahora Dios Padre da testimonio de quién es el que está con este nivel de majestad. Dios Padre da testimonio de que aquel era poderoso en milagros y palabras, por lo tanto no era solo un hombre. Aquel que estaba ahí era quien iba a entregar su vida, no era solo un hombre, era el eterno Hijo de Dios. Por lo tanto no era cualquier persona. Y Pedro es testigo de esa magnífica gloria. Cuando recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. O sea, ya no es su majestad, es una magnífica gloria. Es como que de alguna manera Pedro se está quedando corto con los adjetivos para expresar esa experiencia que él vivió, que ya no es solo visual, sino que también es auditiva. Me imagino cómo debe haber tenido esa sensación Pedro. ¿Habrá temblado? ¿Se le habrán parado los pelos? ¿Se habrá sentido, ¿cómo se llama? Inmóvil, así como que no se podía mover frente a esa situación? En su personalidad de decir, Señor, hacemos una enramada, quizás qué es lo que se le ocurrió. Después a lo mejor no se le ocurrió nada, se quedó en silencio. Pero sin lugar a dudas, fue una experiencia tremenda. Dios mismo da testimonio de aquella radiante persona. Era su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo gozo, en quien tengo alegría, en quien me complazco porque Él hace mi voluntad. Su testimonio, el testimonio que Pedro está dando, tiene una validez histórica real. Porque Él lo presenció, Él lo vivió. No es una invención humana. Y en el versículo 18 da más luces y entendemos a través de este versículo que es el evento ahí en el monte de la transfiguración. Dice, y nosotros, versículo 18, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Por lo tanto, esto ya no nos deja en claro. Pedro insiste, da aún más detalles de dónde estaba, del hecho. Dice, yo estaba ahí, yo estaba en el monte, presencialmente, lo vi, lo escuché, lo sentí. Cuando Dios manifestó la gloria de Cristo, cuando Dios habló y reconoció quién Él era, dio testimonio de su Hijo, yo estaba ahí. Y de ese yo les estoy hablando, del poder del Señor Jesús. No es solo un hombre, es el Hijo de Dios. Lo vi y lo escuché.
Pedro da testimonio de un hecho real, sin lugar a dudas lleno de poder y deidad. Tan fuerte es la experiencia que llama al monte el Monte Santo, porque estaba la misma presencia de Dios en ese lugar. Dios está en todo lugar porque es omnipresente, pero en esa manifestación especial de la gloria, de la majestad, Pedro le llama el Monte Santo. Por lo tanto, esta experiencia que Pedro tiene es una experiencia sin lugar a duda fuerte y que lo marcó. Lo vemos en sus palabras, lo vemos en su testimonio. Pero aquí se produce un contraste, hermanos. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a poner las experiencias en el lugar que corresponde. Humanamente nadie podría decirle a Pedro, oye, pero Pedro, esa experiencia que tú tienes no es como la que tengo yo. Porque nadie ha tenido una experiencia como la que tuvo Pedro, Juan, en el Monte de la Transfiguración. Nadie la ha tenido. Quizá alguien, no, en el sueño el Señor me transportó o me llevó y vi a las almas que rogaban en el infierno. Vi cómo no... Un sinfín de experiencias que muchas veces escuchamos ahora con las redes sociales. Es mucho más fácil los videos en YouTube. Se saben de un sinfín de experiencias. Pero ninguna se compara a esta. Ninguna. Porque nadie ha visto al Señor Jesús. Ellos lo vieron en su gloria. Entonces Pedro podría tener toda la autoridad de decir, no, mi experiencia no hay ninguna otra. Y esto es lo que a mí me manda. Yo vivo en conforme a esta experiencia. Porque yo vi al Señor Jesús, vi su poder, vi su deidad, vi su majestad. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Porque estamos de acuerdo que es una experiencia extraordinaria. Pero mire lo que dice en el versículo 19, Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿No les parece raro? Así quizá el humano, que ahora diga, después de esa tremenda experiencia, de decir la majestad, la gloria potente, lo vimos, lo escuchamos, estuvimos ahí en el Monte Santo, que Pedro ahora diga, pero tenemos la palabra profética más segura. Pedro, ¿estás seguro? Después de esa experiencia tan grande, tan potente, tú dices que la palabra es más segura. Y sí, eso es lo que está diciendo. Algunos argumentan, hermanos, que lo que Pedro está tratando de decir es que a través de esa experiencia se valida la palabra y por eso es segura. Pero, por la construcción del texto griego, que obviamente no vamos a entrar en el detalle de eso, pero Pedro lo que está queriendo decir es que la palabra ahora es más segura. No porque la experiencia le brinde más poder a la palabra, sino porque esa experiencia es un cumplimiento de las profecías que daban en los antiguos. Los antiguos decían que el Cristo, el Mesías, iba a venir, que iba a salvar a su pueblo, que iba a morir y que iba a resucitar. Cuando Pedro lo ve y entiende que se está cumpliendo la palabra, dicen, ahora tenemos la palabra, esto es más seguro. No la experiencia, sino que la palabra, porque la palabra se cumple. Por eso esta es más segura. Entonces la segunda venida de Cristo, su poder, que fueron profetizados a través de los profetas en el Antiguo Testamento, se van cumpliendo en los hechos. Y no es que eso valide la palabra, sino que hace que nosotros miremos las Escrituras como la palabra de Dios. Porque es digna de confianza, porque es más segura. Porque esto es verdad. La palabra de Dios,
Como dice 2 Timoteo 3:16, las Escrituras son inspiradas por Dios. Eso ya es un sello de veracidad, de autenticidad que nosotros debemos de tener en nosotros y a través de eso considerar la palabra. Entonces el testimonio de la experiencia real de la transfiguración es poderoso en sí mismo, sin lugar a duda. Pero ese testimonio está de acorde a las profecías. Por lo tanto, esa experiencia extraordinaria no lo hace más valioso que las Escrituras, porque las Escrituras ya lo habían dicho. Las Escrituras ya lo habían hablado, ya lo habían manifestado. Es por eso, hermanos, que la experiencia se hace más confiable en las Escrituras, porque la Escritura lo dice, porque la Escritura se cumple. No es al revés. Esto va a sonar un poco medio trabalengua. No es que las Escrituras son más confiables porque se cumplen, sino que al cumplirse entendemos que las Escrituras son verdad, son confiables. Es eso lo que Pedro nos está queriendo decir. Ahora yo entiendo que esto es verdad porque veo que se cumple. Esto es la palabra de Dios, esto es más seguro. No es la experiencia. Porque en mi experiencia yo puedo haber escuchado cualquier cosa, puedo haber entendido otra cosa, mis ojos me pueden engañar. Pero cuando yo miro aquí la palabra del Señor y veo que la palabra del Señor me dice que eso va a ocurrir, confío en esto, porque es más seguro. Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué vamos entendiendo de esa manera? Haciendo un pequeño resumen. Pedro está diciendo, yo vi al Señor Jesús transfigurarse. Lo vi con mis ojos, escuché el testimonio de Dios en el Monte Santo. Pero tenemos la palabra profética de Dios ya nos ha anunciado esto. Entonces podríamos decirle a Pedro, ¿por cuál me tengo que inclinar? ¿Por las experiencias o por la palabra? De alguna manera ya está respondiendo. La palabra profética es más segura. Pero miren lo que dice la segunda parte del versículo 19. A la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A qué es lo que se tiene que estar atento? ¿A las experiencias o a las Escrituras? A las Escrituras. Pedro le está diciendo, miren, la experiencia que yo tuve es extraordinaria, muy buena, mejor que todas las de ustedes, juntas. Pero nosotros, nuestros corazones tienen que estar atentos a la palabra. Ya está el argumento. Las experiencias, hermanos, no es que nos sirvan. Por supuesto que sirven. Por algo las experiencias, las vivencias de los antiguos fueron escritas, como dice Pablo a los Corintios. Lo que pasó en la antigüedad fue escrito para que les sirva a ustedes como experiencia. Pero es eso. Para nosotros estar atentos. Y tenemos que estar atentos a esa palabra. Porque no es la experiencia la que alumbra mi caminar, sino que es la palabra de Dios. Es ella la que alumbra mi caminar. Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué cosa? ¿La experiencia? La palabra. Es ella la que nos guía, es ella la que alumbra nuestro caminar. Por eso Pedro dice, yo tengo una experiencia muy buena, pero la dejo aquí en el bolsillo. Porque es esta la que alumbra mi caminar. A esta, como él bien dice, quizás pensando en el Salmo, es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo es que el día esclarezca? Cuando el sol sale.
Si estamos en un mundo lleno de tinieblas, ¿cuándo va a esclarecer? Cuando Cristo vuelva. Y lo hace esa alusión también, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Las experiencias, hermanos, que tú puedan tener pueden ser muy valiosas. Pueden ser muy importantes para ti, te pueden haber marcado muy fuerte en tu vida. Pero no es la experiencia la que debe iluminar tu caminar. Es la palabra de Dios. Esa tiene que marcar, esa es la que tiene que dirigir tu vida. La palabra de Dios es la que debe alumbrarnos, guiarnos, ser nuestra regla de fe hasta cuando Cristo vuelva. No la experiencia de cómo me convertí, la experiencia de cómo el Señor me ha sustentado, que es hermoso, es maravilloso, y vemos también cómo se cumple las promesas de Dios en nuestra vida, de que nada nos va a faltar, de que Él nos va a guiar. Por supuesto que sí, pero primero está la palabra de Dios, no la experiencia. Y esa experiencia que Pedro dice, yo de alguna manera la sujeto a la Escritura, a la palabra, pega un refuerzo, pega un broche de oro a la declaración que él está haciendo. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Entonces, lo que Pedro está diciendo, tengo una experiencia muy grande, pero la palabra es más segura. A esa tenemos que estar atentos. A esa tenemos que poner delante para que alumbre nuestro caminar. Porque ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Y esto es lo primero que tenemos que comprender. Tu experiencia, ¿de dónde sale? ¿De dónde nace? De mí. Mi experiencia. Una experiencia personal. Pero las Escrituras, ¿qué manifiestan? La voluntad de Dios. Deuteronomio 29:29. Las cosas que os he escrito son para que las obedezcan. Y las que no, obviamente están sujetas a la voluntad de Dios, que Dios no ha querido revelar. Entonces ninguna parte, ninguna porción o las Escrituras, hermano, completa fue el resultado de una mente humana. No es que alguien encerrado en un cuarto haya dado luz a esto. La Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Cuando miramos las Escrituras en el Antiguo Testamento y vemos, por ejemplo, Ezequiel, los profetas mayores, Isaías, donde dice, y Dios me dijo, di esto. ¿Y qué pasa después? Y yo fui y dije esto. ¿Qué nos manifiesta? Que los profetas no hablaron por su cuenta, sino que hablaron lo que Dios decía. No fue de interpretación ni de nacimiento humano. Los profetas hablaban lo que Dios quería que dijeran. Y completa la idea en el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro afirma una vez más, reafirma la idea que ya está dando. La profecía nunca fue traída por voluntad humana. El texto griego es como que dijera, la profecía no llegó a ser por una idea humana, sino que fue la voluntad de Dios, la mente de Dios, la que dio origen a las Escrituras. Dios fue quien inspiró las Escrituras
y decidió usar a distintos autores para plasmarla en nuestro lenguaje, o en nuestra forma de comunicación, mejor dicho. No nació de alguien que se comió un plato porotos con longaniza en la noche y soñó muchas cosas durante la noche. Nace de la mente de Dios, una mente infinita, una mente sabia, siendo el Espíritu Santo el ejecutor de esa voluntad, porque el Espíritu Santo fue quien dirigió. Nosotros actualmente esta palabra inspirar es como que la asociamos mucho a lo que los artistas dicen: me inspiro en tal cosa, en tal persona. Pero lo que quiere decir en el original es que Dios sopló, Dios guió. Tiene cierta idea el hecho, por ejemplo, de como un barco a vela es guiado por el viento, el soplar. ¿Y el barco qué hace? Se mueve. Se mueve conforme las características del barco, según el porte de su vela, según el tamaño que tenga, si tiene mayor o menor resistencia al agua. Y se mueve conforme a ese soplido. De cierta manera, eso ejemplifica lo que Dios hizo con estos autores que Dios tomó para dejar su palabra y su voluntad. Él los guió, no dejando ajeno a su voluntad, o sea, no dejando ajena la personalidad, las características de cada uno de ellos. Por eso cuando se lee a Pedro, el griego de Pedro es distinto al griego que ocupa Pablo. Pablo había estudiado los pies de Gamaliel, etc. Era algo mucho más formado que Pedro, que pescaba. Era un pescador. Y está su personalidad ahí. La personalidad de Pedro es completamente distinta a la de Pablo. Y así. Pero eso no anula la realidad de que aquí está la voluntad de Dios, porque Él fue el que los guió. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, ¿a qué vamos a obedecer? Si hacemos caso a las palabras de Jeremías que nos dice: engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y nos engaña, y nuestros sentidos, nuestra vista, nuestros oídos, nuestras sensaciones nos engañan muchas veces. No sé si ustedes han visto estos típicos videos en las redes sociales donde a una persona le ponen sus dos manos y le ponen aquí como algo que los tapa y le ponen una mano falsa. Entonces le hacen como cariño en la mano, como que le hacen sentir que esa mano falsa es su mano, y a esa mano después le pegan un martillazo y la persona salta porque piensa que le pegaron en su mano. Así de engañosos son nuestros sentidos. O lo que sucede también, quizá obviamente algo muy distinto, las personas que sufren amputación de uno de sus miembros y lo siguen sintiendo, el famoso miembro fantasma. Bueno, nuestras sensaciones son engañosas. Entonces, si nuestras sensaciones, nuestro corazón es engañoso, ¿a quién le podemos hacer más caso? ¿A nuestras experiencias o a la verdad eterna manifestada del mismo mente y voluntad de Dios manifestada a través de su Escritura? A la palabra. Lamentablemente, hermanos, esto que quizás para nosotros ahora nos es tan obvio y tan claro, lamentablemente en muchas ocasiones, muchas personas se sujetan mucho más a sus experiencias y no a la palabra de Dios. Muchas veces más al siempre lo hemos hecho así, al mira lo que dicen las Escrituras cómo hay que hacerlo. Mucho más al vamos a continuar el linaje pastoral, a ver lo que dice Timoteo, lo que dice Tito respecto de los requisitos para ser pastor. Mucho más en decir, no, es que el Señor me mostró, yo lo vi en un sueño que iba a ser pastor, en ver acá y decir, yo deseo serlo y cumplo con los requisitos que las Escrituras establecen.
por poner algunos ejemplos. Debemos, hermanos, mirar más la palabra de Dios. Por lo tanto, en esta mañana, hermanos, tenemos que generar en nosotros convicciones aún más fuertes respecto de la palabra de Dios. Sé que todos acá la consideramos como nuestra regla de fe, pero aún más fuerte tienen que ser nuestras convicciones respecto de la palabra de Dios. A contar de hoy, el llamado es tener una mayor consideración de ella. Nuestras experiencias pueden ser muy reales, muy genuinas, muy fuertes para nosotros, pero deben estar sujetas a la verdad. No puede ser que las experiencias nos guíen y dejemos la palabra de Dios de lado. Ni tradición, ni experiencia, ningún otro mensaje está por encima de la autoridad y poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que hacer bien en mirarla. Aún más en tiempos donde muchos se levantarán y vendrán falsos profetas y falsos maestros, como Pedro va a seguir enseñando. Y vamos a estudiar eso, por supuesto. Por lo tanto, hermanos, para concluir, ¿cuál es el valor de las Escrituras y cuál de las experiencias? El valor de las Escrituras es infinitamente mayor. Las experiencias tienen su valor personal, pero el valor de las Escrituras es mucho mayor, como lámpara que alumbra en medio de un mundo oscuro. Que Dios les bendiga, hermanos, y abracemos las Escrituras como esa antorcha en nuestro diario caminar. Inclinemos nuestro rostro y lloremos. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que tú nos has dado y que nos hace, Dios eterno, generar más convicciones respecto de tu palabra. Sin lugar a duda que la amamos, porque es tu voluntad hacia nosotros. Pero hoy día, Dios amado, nos vamos aún con una razón más para amarlas, para abrazarlas, para levantarla en alto delante de nosotros, para que alumbre como una antorcha nuestro caminar. Dios amado, gracias, porque nos ayudas también a poner las cosas en su lugar. Las experiencias son hermosas, pero nunca más hermosa que tu voluntad manifestada a través de tu palabra. Gracias, Dios eterno. Ayúdanos a vivir en esa dirección, con esas convicciones. Que sea tu palabra la que siempre nos guíe. Y que nosotros, Padre Santo, podamos también de alguna manera honrar el nombre que hemos decidido poner a nuestra iglesia. De que tu palabra sea íntegra para nosotros, no solamente en el estudio, sino que de manera íntegra nos guíe en todo nuestro diario vivir. Te damos gracias en esta mañana. Te glorificamos, lo hacemos todo a través de tu Hijo Jesús. Amén.